Bien, aquí estoy porque ya concluí con el trabajo que tenía pendiente. Realmente creo que quedó muy bien. Y bueno, quienes me siguen en el blog se habrán dado cuenta de que finalmente puse en privado todo el material que estaba construyendo la historia de la esfera, el relato de la esfera. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era el esqueleto, que realmente requería un poco más de ilustraciones y un poco más de detalle para perfilar a los personajes de una forma más definida. Y bueno, pues les quiero compartir pantalla para que se den cuenta de lo que les estoy comentando. A ver, vamos a ver. Ujú, aquí estamos. Así es. Bien, aquí está el blog, que por cierto le cambié un poquito aquí el diseño. Ajá. Y aquí está la historia de la esfera y la historia de la esfera. Está en inglés, en español y ya me acaban de informar que en papel también se puede conseguir. Bien, pues aquí vamos a leer algo que dice la introducción, que en realidad es parte del prólogo y que yo he colocado como un avance introductorio. De todas maneras, cuando ustedes abren el libro pueden leer el prólogo completo, incluso antes de comprarlo, porque da la oportunidad a Amazon de leer varias páginas. La mayoría piensa que la vida en el sistema solar desaparecerá cuando el Sol abrace a Mercurio y Venus. Pero antes de que eso suceda, alguien más habrá hecho un trabajo delicado y exhaustivo para acabar con la vida en el tercer planeta desde el Sol. ¿Quieres saber a qué me refiero? Bueno, por un lado está el trato y desgaste que recibe la Tierra por las actividades antropogénicas. De ser así, la palabra antropogeno proviene del griego antropos, hombre, y genos, origen. El geólogo ruso Alexei Pavlov fue el primero en utilizar este término para referirse a las influencias humanas sobre las comunidades vegetales. Por lo tanto, podemos percibir de manera muy definida que el calentamiento global antropogénico, AGW por sus siglas en inglés, se refiere al cambio climático acelerado causado por las emisiones humanas, desde el surgimiento de la revolución industrial. Actualmente, más del 90% del calentamiento global se atribuye a las actividades humanas. Probablemente no podamos criticar este tipo de uso de la tierra y gestión de la sostenibilidad como parte de las actividades de un potencial depredador, a pesar de que cada ser humano necesita aprovechar los frutos de la tierra. Claro, todos al vivir depredamos, incluso la fauna y la flora, ¿sí? En la fauna lo notamos de una forma muy natural, sí. El más grande se come al más pequeño. ¿Por qué? Porque requiere vivir y alimentarse. Los humanos hacemos algo muy similar. Sin embargo, existe una actividad potencialmente destructiva que no responde en ningún momento a su necesidad de crear sustento para su pueblo o servicios para compartir con la humanidad. Me refiero a su deseo de combatir con armas de fuego a quienes no forman parte de sus creencias, la destrucción masiva. Y bien, más adelante van a notar que también hablo de la influencia que tiene la luna en este proceso de desgaste planetario. Pero esto lo vamos a dejar para que ustedes lo lean directamente. Aquí agradezco a Jordi, también a Luis León y desde luego a Siglo Cero que siempre me sigue. Saludos para ellos. Me encantó la portada porque realmente el relato de la esfera refiere a esta esfera, ¿sí? Y bueno, aquí hay un free preview en el que podemos ver el prólogo del cual les estoy haciendo mención. Y me quedé hasta aquí, ¿sí?
A esto se suma la visión de nuestro satélite que cobrará relevancia en su distancia del planeta, que le ha permitido mantenernos en equilibrio. Aunque no lo percibamos, este fenómeno natural es constante y paulatino. Su alejamiento es relevante. ¿Por qué? Porque podría dejar de haber mareas portentosas a causa de esto, por una parte, pero por otra parte, probablemente el jalón gravitatorio provoque movimientos telúricos. En el epílogo explico datos concretos al respecto. Gracias por acompañarme a través de estos 16 relatos que presentan escenarios donde solo la imaginación puede ayudarnos a entender lo que ya sabemos. ¿Y qué sabemos? Que nuestro mundo, nuestro sistema solar, en algún momento va a desaparecer, ¿sí? Eso es natural y forma parte de la vida misma, en ese momento en que nosotros nos damos cuenta de que vivir implica morir, no hay de otra. Y lo mismo va a suceder para nuestro sistema solar y para muchas especies del planeta. Sin embargo, yo pienso que la historia es muy interesante porque pone en perspectiva lo que los humanos en el momento final, en ese último suspiro, pueden llegar a sentir. Eh, Cuando algunos párrafos me hicieron llorar, me di cuenta de que mm, estaba logrando el objetivo, creo que lo estaba logrando. Yo pienso que si pudiéramos ver eso, ¿de quién es el epígrafe? Obviamente de Carl Sagan, cuando él dice ese pequeño punto azul. No voy a dar más datos. Él mismo reconoce que somos ínfimamente pequeños, somos una brizna de polvo estelar. Sin embargo, estamos aquí por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Comportarnos como seres gregarios, como pequeñas hormigas, que tenemos una inteligencia limitada para poder controlar la colmena o el grupo, en fin, no lo sabemos. Y que ahí termina todo cuando llega alguien y pone un dedo para aplastarnos. Pero, ¿bajo qué condiciones se pone ese dedo? Eso es lo interesante, lo que hay que analizar. Y yo espero que les guste la historia. Realmente son solo 60 páginas, que en realidad es mucho menos porque obviamente el libro mm, eh, es más corto. Sí, me quedo pensando en lo que escribí y me quedo pensando en, en la esfera en donde todos vivimos hasta ahora. Así que bueno, es mi recomendación. Quiero que disfruten del libro. Si es que se puede disfrutar un material distópico, que reflexionen, ¿sí? Habrá quien diga, no lo hubiera podido expresar de esa manera. Claro, de eso se trata cuando uno escribe, que las cosas puedan tener un matiz donde uno encuentre su voz interior para decirle a los demás, ¿qué estás haciendo? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Por qué estás aquí? Analiza por qué. Y si puedes analizarlo, tal vez te unas a las protestas de aquellos que están renegando de la guerra. O tal vez te unas a una reflexión donde intentes que las cosas cambien. O tal vez te des cuenta que la indiferencia en torno a lo que piensas es tan grande como la indiferencia de nuestro Sol en el momento en que su hidrógeno termine y explote en una estrella roja que después se convierte en una enana blanca y arrase con todo. Lo hemos visto gracias a los ojos del cielo.
Me refiero a el Hubble y al James Webb, que nos han permitido saber realmente cuál es nuestro destino al observar ellos esa situación que se presenta en diferentes partes. Y ahí ya no cabe el decir, es una historia totalmente fantasiosa, sino que está basada en situaciones predictivas. Y no quiero contarles más porque realmente el tema me da para hablar demasiado y quiero dejarlo así, en corto. Espero que algunos de ustedes lo puedan leer y puedan opinar y me den sus opiniones al respecto. Sería grandioso. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y estoy en Letras Creativas, agradeciendo a mis seguidores que estén conmigo. Hasta pronto.